cuando uno analiza la brecha de género en España, un poco lo que hemos hecho esta mañana, bueno, yo creo que ve varias cosas muy claras. Por un lado, que las mujeres están más preparadas que los hombres. Yo creo que ya llevamos viéndolo desde hace unos cuantos años, pero sobre todo ahora se ve con mucha más claridad. Adquieren mayores niveles educativos, pero luego, eso es positivo hacia ellas, pero luego cuando miramos otras dimensiones, por ejemplo la dimensión laboral, pues lo que vemos es que pues de alguna forma pues tienen tasas de empleo más bajas, una menor participación laboral, tasas de desempleo más alta, la precariedad se ceba sobre ellas, es decir, tienen más temporalidad, más parcialidad no deseada, más número de horas extra no remuneradas, es decir, la precariedad se centra sobre ellas. Todo al final se va reflejando en distintos techos de cristal que hacen que, pues, por ejemplo, cuando miramos a nivel empresarial, pues las mujeres que llegan a puestos directivos o las mujeres que tienen responsabilidad de contratación son menores. En el mundo académico también vemos que hay una brecha también de género en cuanto a la proyección académica, en cuanto a profesoras titulares o catedráticas. También se observa en cualquier puesto institucional que tú puedas ver, de rectores, de parlamentarios, cuando tienes en cuenta los regionales y los nacionales, los jueces, etcétera, tampoco están representadas. Los consejos de administración, pues parece increíble que en España, en el siglo XXI, todavía del número de consejeras de las empresas cotizadas del IBEX, tan solo el 15% sean mujeres. Es decir, se observan muy preocupantes techos de cristal en cualquier dimensión en la que uno los quiera analizar. La discriminación salarial puede tener un impacto en los procesos de promoción interna dentro de las organizaciones, que hace que haya una infrarrepresentación de mujeres dentro de cargos directivos y managers, ¿no? Entonces, no descartaría del todo las explicaciones de discriminación, pero matizarían parte del discurso, sobre todo el discurso social, que atribuye automáticamente las diferencias salariales a la discriminación. A veces se utilizan como sinónimos, ¿no? Y no todo lo que explica las diferencias salariales tiene que ver necesariamente con la discriminación. Las decisiones de las mujeres y de los hombres, porque los hombres también deciden qué ocupaciones quieren, incluso decisiones que se toman muy pronto, muy temprano en la vida, como decisión de qué quiero estudiar, etc., esas decisiones importan mucho y acaban importando mucho. Los factores más importantes para explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres probablemente tengan que ver con los factores de lo que llamamos colocación, de oferta realmente, lo que hace de las decisiones que llevan a las mujeres a determinadas ocupaciones, decisiones y barreras que llevan a las mujeres a determinadas ocupaciones. Cuando tenemos datos, que no siempre tenemos datos, pero cuando tenemos datos muy desagregados de ocupaciones, y mejor aún si tenemos datos sobre ocupaciones dentro de organizaciones, descubrimos que en torno al 90, incluso más del 90% de las diferencias salariales se pueden explicar por segregación ocupacional, es decir, por el hecho de que mujeres y hombres terminan en diferentes ocupaciones. Nosotros, en una investigación reciente sobre la formación de preferencias ocupacionales en niños, lo que observábamos es que existe toda una serie de características de las familias, de los padres, que influyen en el grado de tipismo de género de estas preferencias, ¿no? Y luego había toda una serie de factores que tienen que ver con los roles de género, tanto lo que hacen los padres en la esfera del mercado laboral, como lo que hacen dentro de casa. Por ejemplo, descubríamos que la distribución muy tradicional de tareas domésticas en las familias influye en el grado de tipismo de género de los niños, no así de las niñas, pero de los niños sí. Tan importante como intentar identificar mecanismos de transmisión es descubrir que si nosotros seguimos a estos niños hasta su vida adulta, el grado de tipismo de género cuando tienen 13, 15 años acaba influyendo en las ocupaciones que tienen de mayores. Muy pocos de ellos acaban siendo lo que nos decían que querían ser cuando eran niños, pero los niños más estereotípicos en sus preferencias acaban en trabajos estereotipados o típicos de su género. Y esto, en el caso de las mujeres, claramente tiene un impacto sobre los salarios, porque los trabajos típicamente femeninos tienden a tener salarios más bajos. El problema de este modelo es que perdemos la capacidad de aprovechar el talento de estas madres. Estas madres generan lo que vemos después como brecha de géneros, brecha salarial de género. Es decir, el reducir tus expectativas laborales te lleva a no poder progresar en tu empleo, a ganar menos dinero,
a correr el riesgo de, si hay una ruptura familiar, ser una familia monoparental con unos ingresos bajos. Tienes también una penalización en términos de jubilación y sobre todo, además, hay muchas mujeres que quisieran seguir trabajando. Vemos el tiempo parcial en España es sobre todo forzado. La mayoría de las mujeres quieren trabajar. Hay muchos estudios que muestran que la relación entre la tasa laboral femenina y la tasa de fecundidad, que tradicionalmente ha sido negativa, estamos, por ahora hablo a nivel macro, o sea, a nivel de países, hasta los 80, en los países donde trabajaban menos mujeres, había una fecundidad más alta, pero a partir de los 80 son los países donde más mujeres trabajan los que tienen una fecundidad más alta, o sea, se invierte totalmente la relación a nivel macro. Y ahora ya tenemos indicios a nivel micro, que son aquellas familias donde la mujer trabaja, las que tienen más probabilidad de tener un hijo y de tener quizá dos. Participar en el mercado de trabajo es verdad que hoy en día supone un rédito, con lo cual la participación de las mujeres añade un rédito y es algo que fomenta la fecundidad, pero por otro lado el coste de oportunidad para estas mujeres es mayor en un contexto como el español, en el que hay muy pocas políticas públicas que vengan a aliviar un poco los constreñimientos del mercado laboral. Entonces el coste de oportunidad es mayor y el número de hijos es menor. Uno se lo podía plantear desde un punto de vista de derechos, etcétera, injusticia social, y bueno, es una dimensión, pero si tú te lo planteas desde el punto de vista del talento, pues estamos desperdiciando mucho talento, ¿no? Porque si el talento está distribuido de forma homogénea entre géneros, pues no tiene sentido que no esté aprovechándose la mitad del talento de la población. Y digamos que esto es bastante preocupante y es, yo creo que una de las, ya solamente el hecho de intentar aprovechar todo el talento que tenemos debería ser un objetivo de política económica de primer orden.